Bien, bien, uy, ojalá que no se terminen los datos. Muy bien, lo máximo, Alejandro y Sebastián. Observe entonces, mira lo que vamos a hacer. Bien, Xiomini, gracias, Owen. Hablar de la coherencia textual, amigos, decía, pues, es hablar de la parte semántica del texto. Justamente es el corazón de ese ejercicio. Entendemos por coherencia, por competencia comunicativa, la capacidad del hablante oyente para producir y comprender textos. Ahora bien, la noción de texto en toda la extensión enunciativa de la palabra texto, tal como la hemos dado, no hemos hecho mención a una propiedad fundamental de los textos, cuya existencia hace que podamos hablar propiamente de texto al referirnos al enunciado, la coherencia. Profeta, dice ahí CMR, la tarjeta Sada Falabella, no, la CMR es mi nombre y mi apellido, pues, Carlos Mauricio Román, más conocido como el Profeta. ¿Sí? Es mi autoría eso. Diremos que un texto es coherente cuando muestra una relación de conexión entre las unidades que lo constituyen y una relación de adecuación entre el texto y el contexto. Así es, ¿no? Si estoy hablando de un determinado contexto, no voy a apartarme por ese contexto, ¿no? Ahorita estamos en un contexto académico, pedagógico, educativo, y entonces no voy a traer a colación pues un tema que no tiene nada que ver con mi curso, ¿no? Que se vincule, sí, pero no que se aparte completamente del tema, si no voy a ser incoherente. Incluyendo la intención comunicativa del hablante, podemos distinguir, por tanto, dos aspectos de la coherencia. Cuando contemplamos la conexión de una unidad dada con el resto de las unidades anteriores y posteriores del texto, y contextual cuando contemplamos las conexiones entre el texto y el contexto. Entonces, ese ejercicio que se llama oraciones eliminadas, justamente se le va a sacar una oración o vamos a sacar una oración que está rompiendo la coherencia textual, ¿no? Vamos a separar aquella oración que se aparta del tema o no se vincula con el tema central o repite información. ¿Cuáles son los mecanismos de cohesión? Los mecanismos de coherencia textual son numerosos y de diversa categoría, claro que sí. Partiendo de Charolois, propondremos una agrupación modificada como la siguiente. Debemos advertir que si bien la palabra mecanismos no sea en algún caso la más adecuada al contenido que le daremos, la conservaremos en tanto nos proporciona un rótulo genérico, la tradición del autor mencionado. Observe esta primera parte. En un texto, el tema no siempre va a estar expreso. Un texto te puede mencionar en la primera oración el tema, luego ya no va a estar expreso. Puede estar contenido en una palabra o puede estar sobreentendido ya, pero no necesariamente expreso. Pero sí el tema va a estar en cada oración. En cada una de las oraciones va a estar el tema. Como que todas las oraciones hablan del mismo texto, del mismo tema. Entonces, el tema va a estar presente, no necesariamente literal. Entonces, ahí juega un papel importante la anáfora. La anáfora es un elemento de cohesión, pero la anáfora me sirve para no perder el tema. Si yo digo, por ejemplo, se me ocurre si digo, Milagros es la señorita más inteligente del aula. Ella estudia todos los días. Oiga, Milagros y ella. El pronombre ella es anáfora y Milagros. O sea, cuando yo digo ella, en ella está contenido el tema, ¿no? Me estoy refiriendo a Milagros. También es un referente textual. Por lo tanto, el tema, amigos, no siempre va a estar expreso. Va a estar tácito, va a estar sobreentendido. Voy a suponer que me encuentro en el centro de Lima. En el centro de Lima, los alumnos son más introvertidos porque no tienen áreas verdes. Aquí las personas ríen poco. Aquí, ese adverbio aquí se refiere al centro de Lima, ¿no es cierto? Eso es anáfora. Entonces, señor, señorita, el tema no siempre va a estar expreso. Va a estar tácito o va a estar sobreentendido. Ahora bien, hay otro, mira, sustitución léxica.
Es que no siempre el tema puede decir, no siempre voy a decir longevo, 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 longevo. Podría evidentemente decir, ¿no? Escucha, podría decir, por ejemplo, anciano, senil, nonagenario, octogenario, añoso, ¿sí? Viejo. Oiga, eso es sustitución léxica. No siempre voy a decir perro, perro, perro. Diré, no, perro, mamífero, cánido, oiga, cuadrúpedo. O sea, a eso se refiere con sustitución léxica. Bien. El tema, mira, siempre está presente, pero no, muy bien, señorita Alessandra, pero no necesariamente expreso. Puede estar contenido en una palabra. O se podría dar ese caso, mira, elipsis. En la elipsis el tema ya no aparece de manera expresa. Oiga, ni siquiera hay una palabra que reemplace al tema. Ya se sobreentiende que está evidentemente hablando del mismo tema. Ya se sobreentiende. Yo digo, por ejemplo, ¿no? Esta mesa es sólida y está hecho en madera fina. Oiga, se sobrepone, se sobreentiende que la mesa, pero ya no puse ninguna palabra que reemplace a ella. Mira, esta mesa es sólida. Otra oración. Además, está hecho en madera sólida. Eso se llama elipsis. Se sobreentiende que estoy hablando del mismo tema. ¿Sí? Esta parte es importante porque nos va a ayudar, jóvenes, ¿sí? Nos va a ayudar bastante, jóvenes, a entender mejor el tema y a definir mejor, obviamente, el tema, ¿no? La definición. Claro que sí, Bastián. Encantadísimo, encantadísimo. La elipsis. En la elipsis no se pone ninguna palabra que reemplace el tema. Se sobreentiende que se está ahí. ¿Sí? Sebastián estudia con ahínco. Ahínco es constancia, tesón, esfuerzo. Sebastián estudia con ahínco. Bien. Tiene la intención de alcanzar una vacante en la universidad. Bien. Tiene la intención de alcanzar una vacante en la universidad. Oiga, ahí, por ejemplo, no he puesto ninguna palabra que reemplace a Sebastián. Se sobreentiende que me estoy refiriendo a ese mismo sujeto, ¿no? Me estoy refiriendo a ese mismo tema que es Sebastián. No puse ninguna palabra. Eso es, evidentemente. En definición, básicamente es la contextualización del todo, ¿no? Es la contextualización del todo. O sea, yo no debo, evidentemente, hablar fuera de ese contexto. Es básicamente la contextualización, es la definición. Ahora, los mecanismos de cohesión que voy a usar para juntar esos elementos va a ser los conectores lógicos, como la preposición, la conjunción, y evidentemente, pues, algunos signos de puntuación también. Los mecanismos de progresión, y es vital, ¿no? El tema es constante. El tema está en todo el texto, no necesariamente literal. Puede estar tácito o puede estar contenido en una palabra, pero está ahí. Y el rema es el predicado, o sea, es lo que se dice el tema. Si yo digo que Camila, Camila es muy inteligente. Mira, Camila es muy inteligente. Profeta, ¿cómo sabe? Bueno, Camila es muy inteligente. Mira. ¿Quién es inteligente? Camila. Camila es el tema. Es inteligente sería el rema, o sea, lo que se dice de Camila. Bien, ese, mira, sujeto y predicado, es como decir sujeto y predicado, o sea, rema es lo que se dice el tema. Bien. Aquel cerro es pedregoso. Hoy el tema sería el cerro. Pedregoso sería rema, lo que se dice el tema. Y dentro de la progresión temática, obviamente hay implicaciones, hay presuposiciones, que es muy distinto a la suposición, y evidentemente hay sobreentendido. Se sobreentiende, se presupone, o es implicado. Esos son los elementos o los mecanismos de la coherencia para no perder el tema, para que el texto sea un todo semánticamente estructurado.
Entonces ya sabemos qué es la anáfora, qué es la deísis y qué es la elipsis. ¿No es cierto? Son casos particulares del fenómeno de la referencia. La referencia. Uno de los conceptos fundamentalmente de la semántica es la relación que se produce entre las expresiones del texto y las entidades en el mundo real. Así es, por eso tú debes saber escuchando referentes sexuales, ¿no? Cuando dice referentes sexuales es que hacen alusión al pronombre o al adverbio o alguna palabra que refiera pues al sujeto en sí, incluso algunos verbos también. Las expresiones de un texto y las entidades del mundo real es un mecanismo con lo cual los hablantes indican mediante una entidad lingüística de qué entidades se está hablando. Esas entidades pueden ser objetos o actos. Una silla, subir a una montaña, pero también pueden ser aspectos de nuestra vida interior, sentimiento, una creencia. O sea, el tema es variado. Cuando en algún momento escuche, mira, la palabra deixis, los conectores deícticos, básicamente se refiere al pronombre y al adverbio. ¿Sí? Y por ahí tal vez alguna otra categoría gramatical, pero básicamente es el pronombre y adverbio, los conectores deícticos. ¿Sí? Por ahí también algunos adverbios. Es un fenómeno que indica cómo los elementos del contexto aparecen en el texto, visto siempre a través de la perspectiva del enunciador. Esos elementos aparecen, se codifican mediante signos lingüísticos, como adverbios, pronombres o incluso algunos verbos. Ya sabes qué cosa es la anáfora. En la anáfora se menciona primero el sujeto, luego una palabra que reemplace a ese tema. ¿No es cierto? La elipsis también la conocemos. En la elipsis obviamente se emite completamente la palabra que va a reemplazar o va a contener al tema. Simplemente se omite totalmente. Por ejemplo, acá mira, en ese ejemplito, Giordano baila salsa, Ximena marinera, se sobreentiende, mira, quité completamente la palabra baila, ¿no? Giordano baila salsa y Ximena se entiende que baila marinera. Pero aquí he hecho una omisión. A eso se llama elipsis. Cuando tú omites completamente la palabra al que hace una referencia, se sobreentiende que ella hace esa misma acción. ¿Sí? Eso es la elipsis. La progresión temática, tema y rema. La oración está típicamente conformada por sintagmas nominales. El tema es el primer sintagma en el de la izquierda que está en el sujeto. La información de la oración corre desde la izquierda hacia la derecha. El tema es menos informativo que rema. Recuerda que el tema solo propone. Mira, el tema solo propone. El tema no afirma, no niega nada, solo propone el tema. Bien, es una palabra, una frase general que no debe afirmar ni negar nada. Es menos informativo que rema. Este da más información. Tema y rema como ejes informativos para la progresión del verbo cumple una función de transición. Ejemplito. Por ejemplo, acá digo, Descartes fue un pensador profundo. El saber humano se afirma en la razón. Estas dos oraciones son completamente diferentes. No podría asumir que hablan del mismo tema, porque aquí el tema es Descartes y aquí el tema es el saber humano. Aquí no hay coherencia. Si quiero que sea un solo texto, no hay coherencia. Son de distintos temas. Pero ¿qué pasa si a esas dos oraciones le agrego, mire, un conector? Descartes fue un pensador profundo. Sostuvo que el saber humano se afirma en la razón. Ese sostuvo que está enlazando y ahora es todo es una oración, ¿no? Ahora sí hay coherencia. ¿No es cierto? Ahora sí se habla de Descartes, efectivamente, Sebastián. ¿Bien? Chévere, entonces, ¿sí? Entonces, el tema es continuo. El tema está constante. ¿Bien? No manches, güey, ¿qué te pasa, Alessandra? Oiga, entonces, el tema es continuo, es constante. ¿Bien? El tema es constante. ¿Bien?
La secretaria tuvo su primer día. La recién llegada, o sea, la secretaria, tomó recados telefónicos y además redactó solicitudes. En esta última parte, por ejemplo, hay elipsis. O sea, el tema está presente en cada oración. No necesariamente literal, pero ahí va a estar en cada oración el tema. Entonces, ese ejercicio yo lo defino de esta manera, ¿no? El ejercicio consiste en identificar y eliminar la unidad informativa que atenta contra la coherencia, vale decir, que atenta contra la estructura semántica del texto o que atenta contra la estructura lógica del texto. Profeta, no entiendo esta parte. La estructura semántica que incluya una oración que no hable del mismo tema o no se vincule con el tema central o innecesariamente repita lo que ya se dijo. Y estructura lógica, cuando una oración, mira, sus unidades informativas no están ordenadas. La oración que debe estar en el centro está al inicio o está al final. Eso también obviamente es coherencia. A eso se refiere con estructura lógica. Para poder eliminar una oración, voy a usar particularmente solo dos criterios nada más. Bien, va a ser uno. El primero, el criterio se llama disociación. En este caso, vamos a eliminar la oración que no presenta el mismo tema o la oración que no se vincula con el tema central del texto. Se elimina en ese caso dichas oraciones. O se va a eliminar también aquella oración que está contradiciendo lo que dice el tema en sí. Se elimina. Entonces, la disociación es aquella oración, aquella unidad informativa que no se vincula con el tema o el tema central. Y te dije los dos tipos. ¿Bien? Cuando se aparta completamente el tema, es la más común, la más fácil. Y cuando no se vincula con el tema central, esa es la más complicada, tal vez en ese criterio. Por ejemplo, ahora yo tengo fe que no van a fallar en la primera, en el primer caso de la disociación, cuando se parte el tema. En la segunda tal vez fallen algunos, o quizás ninguno. Ese es el que más se usa en los diferentes jóvenes exámenes de admisión que usan ese tema. La disociación, cuando una oración se aparta del tema o no se vincula con el tema central. Y si no se aparta el tema, mira, si no se aparta el tema, tampoco se aparta el título, solo en ese caso tú vas a pensar que hay redundancia. De frente no se busca la redundancia, sino debo agotar primero ese proceso. O sea, profeta, si no se aparta el tema, tampoco se aparta el título, en ese caso yo debo afirmar que hay redundancias. Hay una oración que repite innecesariamente lo que uno o quizás otros ya lo han dicho. Pero acá tengan cuidado. Muchos nos equivocamos y vemos cosas donde no, o escuchamos cosas donde evidentemente ni siquiera el profe lo mencionó, ni siquiera lo escribió. A ver, voy a hacer la prueba, ¿no? A ver, dime tú, ¿cuál de estas dos oraciones eliminarías? O tal vez no eliminarías. Dime. Manco Cápac fundó el Cusco y fue un gran inca. Manco Cápac fundó el Cusco y fue el primer inca. ¿Cuál de esas oraciones se elimina o ninguna se elimina? Repito. Manco Cápac fundó el Cusco y fue un gran inca. Manco Cápac fundó el Cusco y fue el primer inca. ¿Se elimina Ali o no se elimina ninguno? Gracias, Sebastián. Gracias, señorita Alessandra. Lo máximo, Jessica. Bien. Gracias, Ana. Muy bien, Joseph. Lo máximo, Sebastián. La segunda. Xiomili, Andrea, William y Camila, lo máximo. Ahora, mira, Valeria, para ustedes con cariño, no se elimina ninguna. Profe, no diga eso, profeta, recontra Watts. Como diría Magali, ¿no? Recontra Watts. ¿Saben por qué no se elimina ninguna? De verdad, mira, escucha. Hay una gran diferencia entre primer inca y gran inca. No es lo mismo. Gran inca alude al poder, al poderío que tenía tal vez él. Y primer inca alude pues a la aparición. No es cierto, no es lo mismo.
Entonces tengan cuidado cuando ustedes lean eso. No es lo mismo Gran Inca que Primer Inca. Son cosas distintas. Por lo tanto, acá no se elimina ninguno. Solo comparten fundó el Cusco. Eso es en aritmética conjunto, sería intersección. ¿No es cierto? Pero acá en el primero dice Gran Inca y en el segundo dice Primer Inca. Por lo tanto, no es la misma información, son cosas distintas. Entonces ahí no se eliminaba ninguna. Ninguna. Fallaste, Rick. Qué mal. Ahora, segundo, mira. Ahora, ¿cuál eliminarías tú? ¿Cuál eliminarías? Carlos carece de valentía. Carlos carece de valentía. Carlos es cobarde. ¿Quién se elimina? ¿La primera, la segunda o ninguna? Carlos carece de valentía. Carlos es un cobarde. Bien, Sebastián Joseph, gracias. Bien. Y en este caso, mira, siempre se va a quedar la redundancia, muy bien, Héctor, lo máximo. Ahora sí, en ese caso se queda la oración que entrega mejor información, no la que tiene más palabras, ¿bien? Sino la que tiene mejor información. Puede tener poquísimas palabras, pero tiene una información precisa, exacta. No necesita ahondarte en palabras. En ese caso, eliminas la primera. Porque carece de valentía y cobarde. ¿Qué implica cobarde? Que carece, que no tiene valentía. ¿Sí o no? Aquí se elimina la 1, no se eliminaba la 2. Se eliminaba la primera. Profe, ¿por qué tiene más palabras? No, porque todo lo que hice la 1 y hasta aquí. ¿Sí o no? La respuesta es la 1. Una vez más, me fallaste, Rick. Rayos y centellas, no puede ser, Alessandra. Bien, prosigamos. Ya ahorita vamos a ir. ¿Qué cocha? Bien, entonces, vamos. Redundancia. Hay 3 tipos de redundancia. La clásica es la redundancia simple, cuando una oración es incluida en otra. Esa es la común, bueno. Es como la clásica. La redundancia compuesta se elimina la oración que esté incluida en 2 o en más oraciones. Y también se elimina la redundancia implícita, cuando una oración ya está sobreentendida en una o en más oraciones. 3 tipos de redundancia. La simple, que es la más común, cuando una oración está incluida en una. La compuesta, cuando la oración está incluida en 2 o en más. Y la implícita, cuando está, pues, sobreentendida ya en otra, ¿no? Como decir, ¿no? Mi abuela tiene canas blancas, profeta, que hay canas verdes, ya pues se sobreentiende, ¿no? Ya está además la precisión de blancas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces ya se sobreentiende eso. Entonces simplemente mi abuela tiene canas, ¿no? Pero ese canas blancas ya está de más. Entonces, no, pues, pero la cana de por sí ya sabe la naturaleza, pues, doctor. Primer ejemplito, mira, para ustedes, permítame hacer ese primer y segundo ejemplo. No vale repetir, así es. Pero igual, ¿no? Al final las canas termina convirtiéndose en blanco, ¿no? Ahora mira acá. Nunca repitas palabras. Si tú repites palabras, acá te equivocas. Escucha. Muchas de nuestras manifestaciones culturales tienen en mayor o menor grado las huellas de la antigua Roma. Sintetizando el tema, ahí me hablan pues de la herencia cultural romana. 2. De ella vienen nuestras leyes, constitución y códigos, lo que hoy llamamos derecho. Otro ejemplo de una herencia cultural romana. Herencia cultural romana. Escuchen primero. Nuestro idioma mismo se formó en un 65% con el aporte de la lengua de latín, lengua romana. Otra herencia cultural romana. A pesar de ello, el castellano en la actualidad es una de las lenguas de mayor habla en el mundo. En esta idea 4 no te habla de una herencia cultural romana, sino te habla netamente del castellano.
Por eso es que ya no se está vinculando con el tema ya. Muy bien, ahora sí, excelente. Nuestra fe tiene su origen en el cristianismo romanizado, otra herencia cultural romana, ¿sí o no? Por eso aquí la respuesta, y muy bien lo han dicho, excelente Valeria. Esto todavía no está en el libro. Todavía pues, dije que voy a usar 2 diapositivas distintas, pues, porque eres así, ¿no? Esto no está en el libro. La respuesta acá sería la idea 4, tal cual ustedes me han dicho. Ah, no, es que el libro recién viene. Esa es la diapositiva, esa es la otra diapositiva. Ahorita vamos a hacer la que nos corresponde. Como la semana pasada, bueno, primero la difícil, luego cuando se luzcan con la otra. Nunca repitas palabras. Jamás. Aquí, por ejemplo, casi en toda la América de habla española se usa la palabra huachimán. Tema, la palabra huachimán. Ese es el tema, la palabra huachimán. La palabra se aplica al guardián o vigilante, sobre todo al encargado de cuidar los materiales de construcciones. Bien, oiga, mira, ahí en la 2 a mí me siguen explicando de la palabra huachimán, ¿no? Ahí hay elipsis, por ejemplo. 3. El huachimán desarrolla su labor sacrificada, más aún considerando que es durante la noche. En cambio, en ese día 3, ya no hablan de la palabra huachimán, sino hablan de la persona que tiene por oficio ser huachimán. Ya no hablan de la palabra huachimán. Por lo tanto, como dicen todos ustedes, la respuesta profeta es la 3. Obvio, es la 3. Porque en la 3 se apartó completamente el tema. Ya no hablan del mismo tema. ¿Ya? Porque el tema que estamos hablando era la palabra huachimán, y en la 3 hablan de la persona. Y la 4, mira, así lo corroboras. Muchos creen que se trata de una palabra quechua. Ahí, por ejemplo, retoman el tema, ¿no? La palabra huachimán y su posible origen quechua, etimología de la palabra huachimán. La verdad es que procede del inglés watchman, que significa sereno, guardián o vigilante. Ahí está, nuevamente, retoma el tema, que la palabra watchman y su etimología. La respuesta era 3. Bien. Este tema no es complicado, pero no debe repetir palabras, lo máximo, Valerio. Hasta ahí, mira, esa era la diapositiva que lo usé porque ahí estaba incluida la palabra coherencia, ¿no? Entonces era necesario que yo use. ¿Bien? Bien, ahora sí. Ahora vamos a desarrollar su material que nos corresponde. Y ese es el material, evidentemente, que nos corresponde y el que reclamaba Alessandra, ¿no? Ácidamente, Alessandra. Me hiciste sentir mal, Alessandra. Bien, se observa, Sebastián, mira, ¿se observa o no se observa la diapositiva? ¿Sí? ¿Se observa, se mira? Bien, lo máximo. Muy bien, excelente. Gracias, muy bien, Jessica. Gracias, Alexandra y Alejandra y Kiara y Xiomili y Alessandra. Lo máximo, Valeria. Bien, José. Esta es nuestra diapositiva de hoy día. Chévere, Andrea. Candidatos y expresidentes del Perú. Bueno, todos ustedes se culturizan, conocen bastante y evidentemente dicen, ¿quiénes llegaron a ser presidentes? Qué veo, ¿no? Por ejemplo, ahí está la señora Keiko Fujimori. Oiga, ahí está Pedro Pablo Kuczynski. Ahí está la señora Verónica Mendoza. ¿Sí? Ahí está Barrenechea. Ahí está Alan García Pérez. Obviamente, el que se suicidó, ¿no? Bueno, ahí tenemos a los eternos candidatos y evidentemente a los expresidentes. ¿Conoce cuáles son los pasos para ser presidente? ¿Sí o no? En principio, ser peruano de nacimiento, mínimo. ¿No es cierto? Ahora, ¿te piden algún grado académico? No necesariamente. ¿Sí? Ya no podría ser presidente.
es peruano de nacimiento necesariamente. Por lo tanto, o en todo caso, ser mayor de 30, muy bien, Andrea, mayor de 35 años, excelente, pero no te piden grado académico. ¿Sí? Que sea juicioso se supone. Ya recordaste, ahora evidentemente vamos a adentrarnos al tema. Las oraciones eliminadas. Ya hace rato te expliqué en qué consiste. El ejercicio consiste en eliminar o en sacar aquella oración que no presenta el mismo tema o no se vincula con las demás oraciones. El ejercicio consistió por un texto con 4 o 5 unidades informativas, generalmente entre las cuales hay que identificar y eliminar aquella que de alguna manera resulta ser impertinente en el texto. Ahí está un súper ejemplo. Obvio, por coherencia tendría que eliminar la 3 lo máximo, Sebastián. So grande, Sebastián. Estructura de un ejercicio. No es cierto. Ahora, mira, acá es donde viene tu súper razonamiento. Ese es un texto, ¿bien? Se supone que era un texto coherente y cohesionado. ¿Bien? A ese tipo de ejercicios, mira, presentan 5 o 4 unidades informativas. ¿Bien? Ahí están las unidades. Todo esto es un fragmento o un párrafo. ¿No es cierto? Ahora mira. Ahora, ¿por qué? Empecé por la primera parte y por qué es que vamos a lucirnos acá. Y por qué es que, bien, observa Perú. Yo hablé sobre la coherencia y ese ejercicio justamente se basa en la coherencia. Xiomini, te me cae Xiomini, qué mal, Alessandra. Por Dios, Sebastián, ¿qué han hecho, no? Estaba tan chévere la clase hasta que, ay señor, ¿por qué han hecho eso? Mira lo que va a hacer. Cuando tú lees, mira, bien así es, ahora es otra cosa. Dice, es un mamífero carnicero de América. Si tú eliminas bien, ¿sabes de quién está hablando la 1? No. Yo no sé quién será. Bien. Ahora dice la 2. El puma permanece escondido durante el día, sale a cazar en la noche. Bien, aquí te mencionan el tema. ¿Sí o no? Te menciona el tema. Recién en la 2 te menciona el tema. Yo debo suponer que la 1, mira, que la 1 hablan del puma, ¿sí o no? Es un mamífero carnicero de América. ¿Quién? El puma. ¿Está bien o no? El puma. 3. Ataca sorpresivamente saltando con fiereza. ¿Quién? El puma. ¿Bien? 4. Es un animal sanguinario. Oiga, se supone que el puma. Se alimenta de animales vivos y se complace en beber la sangre de sus víctimas. Oiga, el puma. ¿Bien? Ahí, amigos, el tema es el puma. Ahora bien, y ahora grábete bien lo que te voy a decir. Mira, cuando en un ejercicio, mira, hay uno que se aparta del tema y hay una redundancia, se elimina la oración que se aparta del tema. Profeta, y si hay redundancia, por más que esté repitiendo información, se va a quedar, porque se vincula con el tema y el tema central. Se elimina la que se aparta del tema. Ahora, segundo, si en este tipo de ejemplos encuentras una oración que no tiene una ubicación apropiada o correcta, ¿bien? Y tienes una redundancia, obviamente esa que no tiene la ubicación precisa, o sea, debió estar en el medio o al final, pero está al inicio,
altera completamente la comprensión. Se va a tener que eliminar, ¿no? Por no tener una ubicación apropiada. Se queda la redundancia. Ahora observa. El tema aquí era el puma. ¿No es cierto? Es un mamífero carnicero de América. Oiga, ¿quién? No sé. En la 1 no me menciona el tema. ¿De quién están hablando? No sé. Pero dice, el puma permanece escondido. Ahí, evidentemente, hay una relación. Pero esta idea 1 debió ser más abajo, no ahí. Entonces está alterando, evidentemente, la idea esta. Debe estar más abajo, ¿no? Porque a partir de la 12 hay una secuencia lógica. Permanece escondido durante el día, ataca sorpresivamente, es un animal sanguinario, se alimenta de seres vivos. Oiga, sanguinario. Ahora bien, aquí pues el tema se menciona recién a partir de la 2, ¿no? Y en la 1, ¿qué te dije la coherencia? Yo? Ya ves qué importante era que escuche la coherencia. La coherencia, dije, implica 3 cosas principales. 1, que todas las oraciones hablen del mismo tema. La coherencia, dije que las oraciones deben estar ordenadas, siguiendo una secuencia lógica. Y aquí no hay una secuencia lógica, pues. La idea 1, evidentemente, no concuerda con una secuencia con la 2, ¿no? Aquí la respuesta correcta, por si acaso, no es la 5. La respuesta lógica es la 1. La 1 se aparta, ¿no? Esa rayita que se ha movido es en la primera. ¿Sí? Ella no tiene el mismo orden, no tiene la secuencia lógica de las otras. ¿Sí? La respuesta. Entonces, te había dicho 2. 3 criterios. Y vamos a seguir precisándote otros más. Segundo ejemplo. La redundancia. Mira, redundancia. ¿Sí? La redundancia. ¿Sí? La redundancia. Observa esto. Ya, a ver, conságrate acá, a ver. Conságrate acá. Dice, las actitudes del padre y de la madre hacia el niño correspondan a las propias necesidades de este. El niño, a medida que crece, tiene necesidad de satisfacer. El infante necesita el amor incondicional y el cuidado de la madre, tanto fisiológica como psíquica. Después de los 6 años, ¿sí?, a necesitar el amor del padre. La función de la madre es darle seguridad en la vida. La del padre es enseñarle, guiarlo. La solución del problema de la plantea la sociedad. ¿Sí? Aquí evidentemente se habla del niño y sus necesidades que son evidentemente salvaguardadas por los padres. Nadie se aparta del tema, todos hablan del mismo tema. Pero aquí hay una oración que está íntegramente incluida en otra ya. ¿Sí? La respuesta. Todo lo que hice la idea 2 ya está sobreentendida evidentemente en las otras ideas. La respuesta es la 2. La 2 ya está redundando ya. ¿Sí? La respuesta es la 2. ¿Sí? Ahí está. Entonces, 2 era evidentemente pues el impertinente, ¿no? Ahora observa acá. 2 era el impostor. 3 tipos de redundancia. La redundancia simple, cuando una oración está incluida en otra. ¿Bien? Decíamos, cuando tú vas a eliminar esto, la oración no se aparta del tema, no se aparta del título. En este caso, el intérprete de conferencia juega un rol muy importante en asuntos internacionales. Tema, el intérprete de conferencias.
La gente que ve las noticias en televisión ve a un intérprete entre dos jefes de Estado. El intérprete de conferencia. El intérprete procura que estas dos personas superen la barrera lingüística y se entienda mejor. El intérprete de conferencias. Muy bien, señorita Ana. También ayuda a absolver dudas y así quizás posibilita que lleguen a un acuerdo. El intérprete de conferencias o simplemente el intérprete si quieres. Gracias al intérprete, las personas franquean el obstáculo a la lengua. Aquí todas hablan del intérprete de conferencias y la función que se cumple. Mira, el tema es el intérprete de conferencias y el título sería, mira, la función del intérprete de conferencias. Todo lo que dice la idea 5 ya se ha expresado en la idea 3, porque aquí dice, el intérprete procura que estas dos personas superen las barreras lingüísticas y se entiendan mejor. Gracias al intérprete, las personas pueden franquear el obstáculo a la lengua. La respuesta es la idea 5. Muy bien, yo sí, sí, hombre. La respuesta es la idea 5. Gracias, Jessica. Gracias, Sebastián. Ah, no, pero es que hay la gente que ve la noticia, pero dice el intérprete. No es cierto. La redundancia compuesta. Cuando una oración es incluida en dos o más oraciones. Por ejemplo, aquí. Es histórico el gesto con el puño cerrando el dedo, cerrando y mostrando el dedo. Tema, el gesto con el puño cerrando y mostrando el dedo. Eso sería el tema. Cuando los gladiadores luchaban y había un vencido, el dedo podía ser orientado hacia arriba o hacia abajo. Están explicando, evidentemente, en qué consistía el gesto con el puño cerrado mostrando el dedo. Los romanos señalaban la clemencia con el dedo hacia arriba y con el dedo hacia abajo la ejecución. Siguen explicando, muy bien, señorita Andrea, explicando el gesto que se hacía con el puño cerrado y mostrando el dedo. Todo lo que dice la 3, mira, todo lo que dice la 3 está en la 4 y está en la 5. La 3 ya no está aportando absolutamente nada. Por lo tanto, ese día 3 se va a tener que eliminar. Muy bien, Héctor, Alejandro. La respuesta es el día 3. Esa es la respuesta. Muy bien, Sedano y Valeria. La redundancia tácita. Cuando una oración está sobreentendida en otras. Aquella mañana, Federico se encamina a su centro laboral con su elegante sobre todo y su portafolio de cuero. Nelly se dirige a la fábrica con un abrigador poncho y con un gorro de lana. Bien, Sebastián, lo máximo, Sebastián. Muy bien, Alejandra, muy bien. Camila, gracias, Jessica, ahora sí, no estás entrando en razón. Qué bueno. ¿Sí? Todo lo que dice, sí o no, la 5 ya está sobreentendida en la 4, en la 3, en la 2 y en la 1. La respuesta, muy bien, José, Valeria y Cristian, lo máximo. La respuesta es la idea 5. ¿Sí? Si vamos a eliminar por inatingencia o disociación, entonces vamos a eliminar aquella oración que no se está vinculando con el tema o el tema central. Tiene que eliminarse ella. Por ejemplo, aquí, permítanme hacerse. La vanguardia significó una renovación tanto en la forma como en el fondo de las obras de arte del siglo XX. Entre los autores vanguardistas peruanos, más importante figura César Vallejo. Aquí una tingencia, lo que hace rato dije. Para hallar el tema necesita leer atentamente 3 oraciones. En cambio, para hallar el título necesita leer las 5 oraciones. Aquí, por ejemplo,
El tema sería la vanguardia, ¿sí? Y su propósito de renovación, o en todo caso, si quieres ponerle las características de una renovación. En cambio, en la 2 se están particularizando, ¿sí? En la 3 retoman el tema. En cuanto al fondo, forma y fondo, la literatura vanguardista abandonó algunos temas e inició otros, como la intervención de elementos de futuro y el sexo y la cotidianidad. Retoman el tema que se planteaba en la 1. La 4 también hablan de la vanguardia y la 5 también. La respuesta sería la idea 2, puesto que se va apartando el tema. Bien, así es, Joseph. La respuesta excelente, Karim, Andrea y Alejandra. La respuesta es la idea 2. Gracias, Valeria. Lo máximo, Ale. Bien, Joseph. Ahí está tu super respuesta. Bueno, y el impostor era la 2, ¿no? El impostor. La contradicción también es un tipo de, obviamente, de disociación. Obviamente, si la oración no se está vinculando, tiene que apartarse de ella. Aquí, por ejemplo, a ver, ¿cuál eliminarías tú? Dime. Hay una oración que contradice a las demás. A ver, mientras es el momento de la hidratación. Bien, ¿cuál eliminamos ahí? Bien, Andrea, lo máximo. Claro que sí, Andrea, porque las otras evidentemente denotan algo positivo para con el hombre, en cambio en la 2 no. En la 2 más bien hay una contradicción. Muy amable, Cintia, Cristian, Sebastián, Valeria, yo siquiera, Cristian y Karim. Lo máximo, así es, Alessandra. La 5 contradice, la 2 contradice a la 5. La humanidad ha dado saltos al vacío que no han conducido a ninguna parte. La sabiduría de los pueblos se encarga de enseñar dónde deben darse cada paso. Bien, la respuesta es la idea 2. Bien. Y para deleite de Alessandra, mira, una vez más sale el impostor. Ahí está. Bien. Parece que fue el juego favorito de Alessandra, parece. Segundo. Bien, ahí está su personaje favorito de Sebastián. Leer atentamente cada enunciado, subrayar el tema, bien, subrayar el predicado, nunca repetir palabras. El más importante, identificar el tema central o idea principal. Es vital, ¿bien? Blanquito. Este segundo paso es el más importante, ya que determinará la correcta identificación de la oración impertinente en el texto. ¿Bien? Y finalmente, obviamente, ubicar la respuesta correcta. Bien, ubicar la respuesta correcta. Hay todo un proceso para hacer eso. ¿Bien? Observa, ahora sí. Hasta ahí mira esa parte teórica. Ahora nos vamos a abocar a la parte práctica. ¿Bien? Y seguramente vamos a desarrollar otros en nuestro querido libro. Observa y escucha. El diamante, la sustancia más dura, conocida tanto que tiene el índice 10 en la escala de Mohs. ¿Sí? Ya nos calmamos. La escala de Mohs fue ideada por el mineralogista alemán
Friedrich Mauss y expresa la dureza relativa entre 1 y 10. Otra característica es su resistencia al ataque de ácidos y de álcalis. En ese caso, la idea 3 retoma el tema de la 1, que es el diamante, y habla su característica de él. Y la 4, los diamantes muestran una amplia gama de transparencia. Obviamente, la oración que se aparta completamente del tema es la idea 2, ¿sí o no? La 2 se aparta totalmente del tema, ya que la 2 hablan de la escala de Mohs y todas hablan del diamante. Todas hablan del diamante. La respuesta es la idea 2. Ahora, en este segundo texto, cuando se habla del tema, nadie falla. En cambio, cuando se habla del título, muchos tal vez van a fallar. Yo advertía eso. Por ejemplo, aquí se aparta el título, nadie se va del tema, todos hablan del mismo tema, o sea, todos hablan de Popper, pero ¿qué cosa se habla de Popper? Ahora mira, ¿qué pasó acá? Está repitiendo palabras. Entonces, es que como hace rato nos están distrayendo algunos compañeros, entonces está cometiendo un hierro bastante craso. No debe pasar eso. Bien, Joseph, gracias. Popper fustiga duramente a los enemigos de la sociedad abierta y democrática. Por ello, critica a Platón, que impregna a su obra República de un espíritu totalitario. Popper censura a los marxistas vulgares, quienes sacrifican la libertad en aras de la igualdad. Oiga, Popper defiende en epistemología el racionalismo crítico. Popper también critica a Hegel por su fe ciega en la idea absoluta. Todos hablan de Popper. Ahora, ¿qué cosa se habla de Popper? Su carácter crítico para con otras ciencias. En cambio, en la 4, ¿bien? Dice, defiende en epistemología, ¿no? Ya no hablan de ese carácter crítico que tiene Popper, ¿no es cierto? La respuesta, pues, es la idea 4. ¿Bien? Y para deleite de Xiomili, evidentemente, viene otra mongascara. ¿Qué es eso, no? ¿Para qué te traje? Y dice muy bien así, ¿no? Prosigamos. El jazz es un tipo de música norteamericana. Tema: el jazz. Tuvo su origen probablemente en África, el jazz. Una de sus características es que se va creando al tiempo que se está ejecutando el jazz. En él prevalece fundamentalmente el ritmo, en el jazz. Utiliza básicamente la improvisación, el jazz. En todas se hablan del jazz, pero ¿qué cosas se habla del jazz? Su origen y su característica, ¿sí o no? Ese sería el título. Todo lo que dice la 5, como dice Sebastián y Jessica y los otros compañeros, ya está en la 3. Ya la 5 no está aportando absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto va a tener que eliminarse. La respuesta es la 5. Bien, Cristian. Todo lo que dice la 5 ya está en la 3. ¿No? Profeta, no la veo. Te la muestro, mira. Una de las características es que se va creando al tiempo que se está ejecutando. Utiliza básicamente la improvisación. La respuesta es la 5, por redundancia. 3 formas. O se aparta el tema, o no se vincula con el tema central o título, o hay redundancia. No hay más casos. ¿Bien? Otro ejemplito más. A ver, dime tú, ¿cuál se aparta el tema? ¿Cuál se aparta el tema?
Definitivamente Alessandra es una crack. Bien, Alessandra. Claro. ¿Cuál es el tema? ¿Sí o no? El tema es el enfrentamiento entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Ese es el tema. Acerca de qué están enfrentándose, acerca de la condición de los indígenas. En cambio, en la 4 no hablan para nada, simplemente hablan pues de las casas, ¿no? Pero no hablan de ese enfrentamiento que hubo ya. La respuesta es la 4. Muy bien. Oiga, Alessandro lo hizo primerito. Muy bien, vale. ¿Sí? ¿Sí? Otra vez demonio. Ese es donde estamos. Uy, encima se mueve por otras carambas. ¡Hala! Cada rato. No sé, el que hizo esta diapositiva debe ser un profesor chiquillo, ¿no? Entonces, bueno, está bien, vale, pues no está bien, está bien. Hace sus movimientos, muy bien, vale. ¿Sí? Prosigamos. Pues ya, pues acabé ahí. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? Bien, Joseph, rapidito, muy bien, Héctor, Jessica, lo máximo, claro, pues, ¿no? Entonces, yo ya voy deduciendo, mira, en esos 5 ejemplos de esta separata, y en la anterior, ¿sabes dónde? Mira, te luces, así hace 5 de 5. En la que se aparta el tema, ahí no fallas. Aquí el tema es el diccionario. Obviamente la 1 te habla de la semántica, se aparta completamente el tema. Se elimina la 1. Muy bien, Joseph, así es lo máximo, Joseph. La respuesta es la 1. Igual acá también se aparta del tema. De tema, no se aparta el título, del tema. Oiga, pero si la estás haciendo tan bien, ¿por qué repites palabras? No repitas palabras. Ahí la palabra clave era enfoques. Ahora sí, muy bien, claro que sí, pues. Claro, porque se está hablando de los enfoques de la psicología. En la 1 no te hablan de eso, te hablan de la psicología tal cual nomás. Y a partir de la 2 se menciona cuáles son esos enfoques, además te explican. La respuesta era la 1. Uy, felizmente ya no hay esos muñequitos, ¿no? A ver, acá también te vas a lucir, obviamente, vas a ver. Bien, la respuesta está sencilla también ahí. Porque si tú fallas porque repites palabras, no repitas palabras. El tema es las fichas de verdad, pero ¿qué cosas se hablan en las fichas? En este caso, hablan de su utilidad, de la función. Bien, pues Sebastián, pero ¿por qué recién dices, Sebastián? ¿Para qué te traje, Sebastián? ¿Sí? La respuesta es la 2. Entonces, si te das cuenta, estamos fallando cuando se aparta el título. En el tema ya no tiene problema, pero cuando se aparta el título, ahí sí hay problemas. Aquí, por ejemplo, todas se hablan de las fichas. Pero ¿qué cosa me está hablando de las fichas? De la importancia que se tienen para la investigación, de la utilidad que se tienen para la investigación. En cambio, en la... No, Carmen. ¿Bien? Bien. En cambio, en la 2, me hablan de los tipos de fichas que hay. De los tipos de fichas que hay, ¿sí? La respuesta es la idea 2.
A ver, aquí verá. Una vez más, a ver. Aquí también se aparta el título, del título. Observa. Bien, mira. Todos hablan de Honorio Delgado, todos. Pero ¿qué cosas se hablan de Honorio Delgado? Las técnicas que él utilizó, que él usó, que él propuso, ¿sí o no? Bien, Karim. En cambio, en la idea 4 no te habla de esas técnicas que él usó, sino hablan de su objeto de estudio, ¿no? ¿No es cierto? Tanto la 1, la 2, la 3, la 5 te hablan de esas técnicas que él usó para tratar de alguna manera, pues, sopesar o mitigar el padecimiento de los enfermos mentales. La 4 no te habla de eso, no te habla de esa técnica experimental. La respuesta es la 4. Ay, caramba, otra vez, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Bien, a ver, dice acá la 9. Aquí también se aparta completamente el tema. Voy a ver si a ver. Completamente. Del tema, del contexto, todo se aparta acá. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, Sebastián. Ahora sí, Sebastián. Claro que sí, señorita Alejandra. Cristian, Cintia, Joseph, Sedano, lo máximo. Ahora sí, pues tiene sentido. Ahora sí me emociona, ahora sí me voy a extasiar. O sea, me voy a poner sumamente feliz, ¿no? Gracias, Karim. Lo máximo, Alessandra. La respuesta es la 4, puesto que ella se aparta. Estamos hablando dentro de un contexto psicológico y ahí incluye el concepto filosófico. Se aparta ahí. A ver. A ver, acá, ¿qué dice? A ver. Redundancia, a ver, encuéntrame la redundancia, a ver. Muy bien, muy bien. Oiga, pero hay compañeros que se dejan influenciar y eso está mal. Bien, muy bien, lo máximo, ahora sí, pues. Así en coro es lo máximo. Qué chévere, joven. Una vez más el alma regresó a mi cuerpo, ¿no? Si no dije, ha abortado mi estrategia y no puede ser posible. Muy bien. Todo lo que hice la idea 3, ¿bien? Todo lo que dice ya está en la 12, ¿no? Así es. La galanina, ¿bien? La galanina es producida por hormonas e incita al consumo de grasas. ¿Bien? Esas hormonas producen una sustancia química llamada galanina, que todo eso está ahí en la 3. La que en definitiva es la responsable de dicha estimulación. ¿Cuál estimulación? Comer, obviamente, comidas ricas en grasa. La respuesta es la idea 3. Bien, bien. Hasta ahí mira esta PPT. Ahora viene tu... Traten de repasarlo. Ya habíamos hecho esos ejemplitos ya. De la 1 hasta la 10. Pero voy a hacer primero el ejemplo 12. ¿Bien? Ejemplo 12 que espero nos ayude pues a
a entender mejor la resolución de él. El mármol, si estuviéramos en un aula en físico, yo resolvería de esa manera el ejercicio y espero que les sirva a usted. Subraye o escriba, si es posible, el dato fuera el texto. El mármol es una de las piedras más compactas y resistentes. Tema, evidentemente, sería el mármol. ¿No es cierto? El mármol. 2. Es una piedra de textura cristalina, el mármol. Es una piedra de textura cristalina, el mármol. Ahora dice ahí, es resistente a las grandes temperaturas. Oiga, el mármol. El mármol. El mármol ha sido usado en memorables obras artísticas. El mármol. Y finalmente, se puede pulir fácilmente y sirve para revestir las paredes. El mármol. Todas hablan del mismo tema. Ahora, ¿qué cosas me hablan del mármol? Arriba dice, de las piedras más compactas, resistentes. Característica. Textura cristalina. Característica. Resistente a grandes temperaturas. Característica. ¿Sí o no? Característica. ¿Bien? Usado en memorables obras artísticas. En ese caso es el uso, la utilidad. Y finalmente aquí, se puede pulir fácilmente, característica. Si estuviéramos en físico, seguramente todos los ejemplos te los resolvería de esa manera. Para que te des cuenta el tema dije que era constante. Y para que te des cuenta de Riemann, o en este caso el predicado. El tema es el mármol y el tema central o título, amigos, es característica del mármol. Quien se aparta completamente de él sería la idea 4, obviamente que te hablan de su utilidad. La respuesta, pues, marcaríamos seguramente con solvencia la idea 4. Y así tiene que analizarse. O subrayas el tema, o en todo caso, escribes el tema fuera de cada texto. Y aquí puedes ver que hay elipsis, retoman el tema y nuevamente hay elipsis. Entonces, el tema va a estar frecuente en cada unidad informativa. No necesariamente expresa, pero ahí están. Entonces, he ahí una forma más de ejercicio de resolver. La 11, dice la 11. 11. Todo estudio que contribuya a la mejor comprensión e interpretación de las obras literarias nos parece legítimo. Toda clase de estudios es bienvenida si aumenta nuestro conocimiento de una obra literaria y si nos permite sentirla, gozarla mejor. ¿Sí? Muy amable. El estudio tradicional de las obras literarias ha sido de carácter filológico. La crítica tradicional desdeña lo poético. Lo único que la crítica tradicional deja de lado son los valores específicamente poéticos. Entre la idea 4 y la idea 5, dice, desdeña lo poético. ¿Qué cosa es desdeñar? Es despreciar, rechazar. Lo único que la crítica tradicional deja a un lado son los valores específicamente poéticos. Deja a un lado los valores específicamente poéticos. ¿Quién se elimina? 5 o 4. ¿Quién eliminamos? ¿La 5 o la 4? ¿Sí? Nunca te olvides, gracias, nunca te olvides que se queda la que tiene mejor información. No necesariamente la que tiene más palabras o menos palabras, sino la que tiene mejor información. La respuesta es esa. Muy bien. Te agradezco bastante por esas super respuestas. Claro que sí. ¿Sí? Ahí está tu super respuesta.
Ejemplo 13. Con el Lazarillo comienza la novela picaresca. La novela picaresca tiene un propósito crítico. La novela picaresca cierra los ojos a todo resquicio de idealismo. Para esto se emplea una forma satírica. El personaje principal de la novela picaresca es el pícaro. ¿Quién se aparta del tema ahí? La 5, la 1, ¿quién se aparta del tema? Así es, pues. En la 1 no te hablan de la hora picaresca propiamente dicha, sino te habla de a partir de dónde se origina. La respuesta es la idea 1, la 1. A ver, aquí hay redundancia. A ver, ¿quién me dice cuál es la oración que está repitiendo ya? Mira, en esa hay redundancia. Hay una oración que repite innecesaria en lo que mucho. Bien, Andrea, lo máximo, Sebastián. Chévere, muy bien, Andrea. Claro, mira, todo lo que hice es idea 5, todo lo que hice ya, todo ya está, mira, aquí en la 3. ¿Bien? El lecho unguial, su lecho unguial, posee una capa celular que promueve el crecimiento del uña. Crecimiento de la uña. Su crecimiento sea gracias al lecho unguial. La respuesta es la 5. Oye, y en esta 15 se aparta el tema. ¿Quién se aparta el tema de la 15? En la 15, ¿quién se aparta el tema? En la 15, ¿quién se aparta el tema? El tema central, no el tema central. Porque todos son deportes, pero ¿qué tipo de deportes? Ahí es donde viene todo tu conocimiento. Muy bien, Karim, lo máximo, claro, muy Karim. Es que todos son deportes de alguna manera asociado al aspecto físico, en cambio el otro pues es mental. La respuesta. Muy bien. Así es. Muy bien, ahora sí, excelente. La respuesta es la idea 1. A ver, en esa 2 se aparta del tema, se aparta del tema. La 16. La 16. Muy bien, Andrea, te insoportable, Andrea, bien. Bien. Oye, Alessandra, te insoportable, muy bien, vale. Gracias, Alessandra, Alejandra Valeria, muy bien. Claro que sí. 4 de 4, Valeria, definitivamente estás insoportable, Valeria. Se aparta completamente el tema de la 4. Y aquí en la 17 ya me consagra, en la 17 consagra, en la 17. Pues Sebastián dijo que iba a estar insoportable, ¿no? Joseph no da opción a nada, Joseph, muy bien. Así está más fácil que ya. Recontra. Así es, muy bien. Se aparta completamente el tema, ya que el tema es el danzón, ¿no? Y en cambio acá hablan del tango. La respuesta es recontra sencillo. Uy, la 18 ya pues está sencillita, la 18. ¿Cuál se elimina la 18? Así es, muy bien. Definitivamente muy bien. Andrea, lo máximo, Andrea dice al ojo, claro que sí. Alessandra, 5 es 5, muy bien. Pero ¿sabes qué cosa yo sigo deduciendo? Que tú no tienes problemas cuando se trata de tema. Ahí al toque lo haces, rápido. Pero cuando se trata, por ejemplo, acá tienes aparte el tema.
La 19 se aparta el tema. La 19 se aparta el tema también. Ahora no se ama, se aparta el tema. Elevamos un poquito el nivel y la gente ya las neuronas no hacen sinapsis ya. Ahora observemos, mira. El tema es la cerámica y la textilería, ese es el tema. Ahora, ¿qué cosas se habla de la cerámica y la textilería? Oiga, los símbolos que contienen esos objetos. Los símbolos que contienen esos objetos. Pero en una de ellas no te habla de esos símbolos que contienen esos objetos. Para nada. Si no te hablan de un contexto religioso, cultural, muy bien. Ahora sí, pues Sebastián, claro. Ahora sí tiene sentido lógico, ahora sí. Sebastián, es lo mismo. Siempre contigo, Sebastián. Muy bien. Ahora sí, pues. La respuesta aquí es la 3. Ahí no hablan pues de esos símbolos que tiene evidentemente esa cerámica y la textilería. A ver, ¿qué es la 20? A ver, ¿habrá disociación o habrá redundancia? Ahí no se aparta el tema, señor. Ahí no se aparta el tema. El tema es el águila pescadora. Bien, así es, claro que sí. Ahora, ¿qué cosa hace el águila pescadora? Las características que esta tiene. Muy bien, Jessica, lo máximo, Cintia. Bien, Valeria, lo máximo, Karim, Alessandra. Xiomili, gracias, Xiomili. Chévere. La respuesta es la idea 3. ¿Bien? Hoy acá también se aparta completamente el tema. Se aparta el tema. Así es, muy bien. Definitivamente Andrea está insoportable. Gracias, Alessandra. Muy bien, Sebastián. Ahora sí. Gracias, Valea. Muy bien. Lo máximo, muchachos. Gracias, Sebastián. La respuesta aquí se aparta completamente del tema, ya que el tema era la transculturización. En cambio, en la 2 te hablan de la biografía de Hernando Ortiz. Aquí, por ejemplo, también se aparta el tema. Porque el efecto no es muy bien, lo máximo. Profe, no me dan opción a nada porque seguramente tienen el libro. Dice, muy bien, claro que sí. La respuesta es la 1. Estás arrasando con ese librito. O sea que la 23 también ya no va. Ya para qué pregunta la 23. Bien. Todo estaba tan chévere hasta que nuevamente, pero ¿por qué? Me estás diciendo la respuesta de la primera, ¿verdad, Valeria? ¿Es en serio? Como diría, ¿es en serio? Ahora sí, pues se va. Estamos en la 23 ya. En la 23. La 22 ya fue ya. Gracias. Aquí se está hablando de las personas, evidentemente, que laboran en un hospital, en un centro médico. En cambio, aquí hablan de la 2 que se aparta de ese contexto. La respuesta es la idea 2. Bien, así es, un caso recontra super hiper particular. Un caso recontra particular, Kiara.
Recontra particular, muy bien. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito que se estén luciendo con esa separata, de verdad, lo máximo. Bien, muchachos, aquí también se elimina la idea 4 por ser un caso particular. Bien, a ver, y el ejemplo 25, ese tiene su nivel ese ejemplo. Tiene su nivel ese ejemplo. Tiene su nivel ese ejemplo. Tiene su super nivel ese ejemplito. Y no es la que me están diciendo. La respuesta no es ella. Si estuviéramos seria, frío, frío, caliente, caliente. Pero nada. Ahí la palabra clave es el concepto identidad. Identidad. ¿Bien? Y su desarrollo, evidentemente, en algunas disciplinas. Pero en uno de ellos se aparta completamente el concepto de identidad y te habla netamente de otro tema. Así es. ¿Y por qué no lo dijo hace rato, Karim, Sebastián, Alessandro? ¿Sí o no? Excelente, Xiaomi. Ahí te hablan netamente del Estado, ya no te hablan del concepto de identidad, ¿no? Nunca repitas palabras. Como diría el argentino, ¿para qué te traje? Entonces la respuesta aquí hablan de la nación, ¿no? La nación es una idea socialmente construida y aceptada, hablan de la nación. Profe, pero acá también hablan de la nación, pe profeta. Y acá también. Sí, pues doctor, pero dije, nunca repitas palabras, si no vas a asociar, ¿no? Aquí hablan de la identidad en sí, no de la nación. La respuesta era la 2. Oye, y en ese ejemplo, ¿quién se aparta del tema? ¿Quién se aparta del tema ahí en ese ejemplo? Las crónicas son las primeras manifestaciones escritas del conflicto entre españoles e indígenas. La mayoría de cronistas no eran historiadores de profesión. El Inca Garcilaso, autor de las crónicas trascendentes, es el símbolo de nuestra identidad. En la escritura de las crónicas se han recogido mitos y tradiciones orales. Las crónicas son objeto de estudio de los historiadores y críticos literarios. Aquí en este día 5 ya no te hablan de la crónica en sí, sino te hablan de los historiadores y críticos literarios y tienen como objeto de estudio las crónicas, mientras que está hablando de las crónicas en sí y quiénes eran o quiénes lo escribían. La respuesta es la 5. Oye, la 27, ¿cuál sería tu super respuesta de la 27? Bien, Sebastián, claro que sí. Bien, así es, Alessandra Jessica, muy bien. Lo máximo. Se han paseado con esta separata, con este último. Uy, mira, qué frasecita, qué frasecita. Donde hubo fuego, cenizas quedaron. Muy bien, la respuesta, ¿no? Sale el contexto, la 1. Los hombres y las mujeres, igual se aparta el tema, ¿no? Está sencillo, cuando se aparta el tema es sencillo. Cuando se aparta el tema es sencillo. Muy bien, así es, la respuesta es esa. La respuesta es esa. La respuesta es la idea 1, porque aquí te hablan del tema hombres y mujeres. Y a partir de la 2 hablan simplemente del hombre. La respuesta es la primera. El problema viene aquí, ¿no? Cuando tiene que ver con el título. Por ejemplo, aquí en la 30 tiene que ver bastante el título.
El tema sería Tupac Inca Yupanqui, pero ¿qué cosa se habla de Tupac Inca Yupanqui? ¿Qué se habla de Tupac Inca Yupanqui? Muy bien. El carácter bélico de Tupac Inca Yupanqui. En cambio, en la idea 3 no te hablan de ese carácter bélico. ¿Sí? La respuesta es la idea 3. Se ha lucido con esa separata, lo cual me deja de verdad muy, muy satisfecho. Y para terminar esa pequeña sesión, ¿sí?, nos vamos a lucir pues con esas últimas, con este último bloque. ¿Sí? Bien, a ver, en esas 5 últimas, ¿ya? Para terminar esta sesión. Muy buena competencia, Sebastián Lezana, se pasaron, de verdad que sí. Bien, ya tenemos una respuesta. Ahora observa y escucha. Había un poco de controversia. El caballito de mar es una de las criaturas más extrañas del océano. Tiene una cabeza parecida a la de un equino y habita en aguas tropicales y templadas. Mismo tema, mismo título, hasta ahora características. Los caballitos de mar hembra no incuban sus huevos. Si bien las hembras ponen los huevos, son los caballitos machos los que incuban. Todo lo que hice en la idea 3 estaría acá. Los caballitos de mar hembras no incuban sus huevos. Si bien las hembras ponen los huevos, son los caballitos machos los que incuban. Por lo tanto, la respuesta sería la idea 3. La idea 3. La idea 3. ¿Está bien? Muy bien. Idea 3. Algo parecido ocurre acá también. En la 7. En la 7 ocurre algo parecido. Muy bien. Ahora observa la resolución. Los peces planos habitan en lo profundo del lecho marino. Tema: peces planos. Estos peces cambian de color para asemejarse a su hábitat, evitando que los peces predadores lo vean. Los peces planos se mimetizan para evitar ser devorados. 2-3, observa. Un pez plano se parece a cualquier otro pez al nacer. Al nacer, sus ojos se desplazan hacia un lado de su cuerpo, el que se hace plano. Entonces, la respuesta yo creo que es sencilla. Bueno, ahí también hay un caso de redundancia, ¿sí? ¿Sí? Así es, la respuesta es la idea 2. ¿Sí? El ejemplito 8. Este ejemplo es simpático. Y ahí se va a cumplir lo que yo hace rato les comentaba al inicio de esa. Egipto es en gran parte lo que su famoso río Nilo le ha permitido ser. El desarrollo de Egipto se debe en gran parte al Nilo. Los egipcios son un pueblo realmente mixto. Mira, la palabrita mixto. En la antigüedad, compuesto por pastores, agricultores, asentados en pequeñas localidades. Alguien podría asumir que aquí entre la 2, la 3 y la 4 hay redundancia. Aunque organizados en clanes vivieron errantes. En definitiva, la unificación de Egipto se atribuía al faraón Menes.
estaríamos hablando de la organización social de los egipcios y su economía, ¿sí? Ahora, ¿quién se elimina? Mira, la 1, la 2, la 3, 4 o la 6, 5. Y ahí se va a cumplir lo que hace rato te estaba expresando, pues, ¿no? O sea, cuando hay redundancia y hay disociación, ¿quién se elimina? ¿No es cierto? Si la 5 dice, aunque organizados en clanes vivieron errantes al principio, la definitiva unificación, y para que se unifiquen han tenido que ser dispersos, ¿sí? De Egipto se atribuye al faraón Menes. Entonces, entre las 4 y las 5 hay una coherencia, hay relación entre esas dos. Dice acá, dice, los egipcios son un pueblo realmente mixto. En la antigüedad, compuestos por pastores, agricultores haciendo en pequeñas localidades. Egipto es en gran parte lo que su famoso río Nilo le ha permitido hacer. El desarrollo de Egipto se debe en su mayoría al Nilo. Ahí está la redundancia. Vamos, dime tú, ¿la respuesta sería 2 o sería 3 o 4? ¿Sí? La idea número 2, evidentemente, repite íntegramente lo que dice pues la idea 1. La respuesta es la idea 2. No está aportando absolutamente nada. Y estas dos últimas que se apartan pues del tema central, ¿no? Muy gracias. La boca es una cavidad en la parte inferior de la cara. La boca es vista en algunas sociedades como una parte sensual del cuerpo femenino. Se está apartando del contexto netamente anatómico. Constituye la primera porción del tubo digestivo. ¿Sí o no? La respuesta es sencilla. 2. Y el último. A ver. Bien, muy bien. El radar es usado por las Fuerzas Armadas para la defensa nacional. El radar es un sistema que detecta objetos mediante la rebote de ondas. Ya está, bueno, la primera. Es la idea 1. Bien, jóvenes. Qué bueno que se hayan lucido con esta separata. ¿Bien? Se han lucido con estas preguntas, lo cual de verdad es muy, muy, muy bueno. Bien, amigos, entonces, de verdad, ha sido un placer pues estar con ustedes, de verdad que sí. Se han lucido con todo.